Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta iglesia, Nuestra Señora de las Maravillas. Y esta tarde nos convoca este libro. Nos convoca este libro de Andrea Riccardi, La Iglesia arde, crisis del cristianismo hoy entre la agonía y el resurgimiento. Ciertamente es un libro muy valiente, un libro que mira a la realidad de la Iglesia sin miedo, que mira sin tapujos, que mira sin evitar aquellos aspectos más difíciles o más contradictorios, pero a la vez es un libro lleno de esperanza. Y es un libro lleno de esperanza porque, yo creo sinceramente, porque contempla la realidad a la luz del Evangelio, cosa que sabe hacer muy bien Andrea Riccardi y que es uno de los motivos por los que siempre grandísimo placer el leerle y el escucharle. Precisamente en un discurso que el Papa Francisco hacía a la curia romana con motivo de la Navidad del año 2020, la primera Navidad de la pandemia, el Papa Francisco dijo estas palabras que he querido traer aquí porque me parece que tienen mucho que ver con el espíritu de este libro. Dice el Papa en diciembre del 2020. Dice, quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. Miran las crisis, pero sin la esperanza del Evangelio, sin la luz del Evangelio. La crisis nos asusta no solo porque nos hemos olvidado de evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio es el primero que nos pone en crisis. Es el Evangelio el que nos pone en crisis. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu, entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, las contradicciones o el desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, que surge exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la oscuridad. Y para mí estas palabras del Papa creo que describen perfectamente el alma de este libro, que es la experiencia y la convicción profunda de su autor en que hay esa gracia escondida en la oscuridad. A lo largo de las páginas de este libro se analiza la situación actual de crisis, que no es solo de la Iglesia, que es una crisis que afecta a muchos ámbitos de la sociedad, a la economía, a la política. Andrea Riccardi se pregunta, ¿no?, a lo largo de este libro, ¿qué será del mundo sin Iglesia? La imagen de la Catedral de Notre Dame en llamas invitaba a hacerse esa pregunta y de hecho es algo que ha dado el título, ¿no?, a este libro, ¿no? Y la gran pregunta que atraviesa las páginas de este libro es ¿cuál es el futuro de la Iglesia? ¿Muere el cristianismo de masas y será reemplazado por un cristianismo de minorías? Ratzinger hablaba de minorías creativas, pero claro, una cosa es ser minorías creativas y otra cosa es ser minorías. Uno no puede pensar que se ha alcanzado el 50% del objetivo por ser minorías, no me parece. Lo importante para Andrea Riccardi, lo fundamental es no ser irrelevantes. No es tanto el problema de ser mayorías o ser minorías, no es un problema cuantitativo sino cualitativo, es no ser irrelevantes. Y a lo largo de este libro emerge con fuerza algo que converge en su autor, que son la condición de creyente y la condición de historiador, que ayuda a mirar la realidad de la Iglesia con la perspectiva de la historia. Andrea Riccardi hace un repaso de la situación de la Iglesia, especialmente en Europa, pasando por el viejo modelo del nacionalcatolicismo que tanto hemos conocido en España, que parecía acabado pero que está emergiendo en los países del este de Europa, o el modelo de las democracias cristianas que tan importantes han sido en Italia, ¿no?, aunque están prácticamente desaparecidas, ¿no? Él pone de manifiesto cómo desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica ha puesto el énfasis en la misión, en la evangelización. Él dice, ¿no?, la evangelización ha sido la orientación de más de medio siglo de catolicismo. Y sin embargo, a pesar de ello, a pesar de esta intención que ha orientado la vida de la Iglesia, este medio siglo ha coincidido también con el periodo de declive de los parámetros, podríamos decir, vitales, ¿no?, de la Iglesia. Y todo esto en este contexto de crisis global, de cambio antropológico profundo, ¿no?,
caracterizado, entre otras cosas, por un debilitamiento de las realidades comunitarias y la exaltación del individualismo. La dimisión del Papa Benedicto puso de manifiesto también, ¿no?, esta fragilidad que está dentro de la Iglesia. Y llegó la sorpresa del Papa Francisco. El Papa Francisco, este Papa que vino del fin del mundo y que comprende con su, podríamos decir, la frescura, ¿no?, que trae de Argentina. El Papa Francisco comprende que el cristianismo ha tenido una influencia muy grande en la historia de Europa, en el pasado, y cree que seguirá teniéndola, pero quizá no desde una posición de hegemonía, sino de una posición de alianza con otros protagonistas. Por tanto, frente a esto de la que tanto se habló a raíz de este libro de Rod Dreher, ¿no?, la Benedict Option, la opción benedictina, podríamos decir que el Papa Francisco ha llegado proponiendo la opción de la fraternidad, la opción de hacerse compañeros, la opción de ser hermanos de todos los hombres y mujeres. Precisamente al final del libro, Andrea Riccardi cita a nuestro Miguel de Unamuno, que habla, como sabemos todos, en su libro La agonía del cristianismo, habla de este cristianismo agónico, pero en el sentido etimológico de la palabra, que agonía significa lucha. Unamuno dice en este libro, ¿no?, agoniza el que vive luchando contra la vida misma y contra la muerte. Se puede morir sin agonía y se puede vivir, y muchos años, en la agonía y de la agonía, ¿no? Agonía, lucha. Cristianismo agónico, cristianismo en lucha. Claro, pero para luchar hace falta tener fuerzas. Y precisamente el Papa hace 15 días en su audiencia de los miércoles hablaba de una enfermedad del alma, ¿no?, la acedia, que reconoce que es una tentación de todos, que es, él dice, rendirse al conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia. El Papa dice, con todo nuestro progreso, con todo nuestro bienestar, nos hemos convertido verdaderamente en una sociedad del cansancio. Dice el Papa, pensad un poco en esto, somos la sociedad del cansancio. Yo me preguntaba si una de las claves, ¿no?, de esta situación actual es este cansancio, esta falta de pasión, ¿no? Una iglesia quizá cansada, que ha perdido esta pasión, estas ganas, estas fuerzas de luchar, ¿no? Y sin embargo, y a mí me parece lo más apasionante de este libro, Andrea Riccardi reconoce que vivimos en un mundo quizá menos cristiano, pero no anticristiano, no tan anticristiano como era en otras épocas, en el sentido de que hay un sustrato, un humus profundo, un humanismo de trasfondo cristiano en los hombres y en las mujeres que diríamos no están en la Iglesia, pero hombres y mujeres con los que la Iglesia está llamada a dialogar, a hacerse compañera de camino. Andrea cita a Thomas Halleck, ¿no? Este libro, en España tiene este libro, Paciencia con Dios, habla de los buscadores de Dios, ¿no? Ser hombres y mujeres de diálogo, de fraternidad, que se hacen compañeros de los hombres y las mujeres de este mundo, porque todos en el fondo tenemos los mismos anhelos como seres humanos, como hermanos de la misma familia humana que somos, ¿no? Personas que de una u otra forma buscan a Dios. Yo creo que Unamuno, al que cita Andrea, ¿no?, también en su época era otro buscador de Dios. También él vivió en una época, en una España en crisis, había perdido la crisis por las colonias perdidas de ultramar, crisis por una situación política muy inestable, la dictadura de Primo de Rivera, que hizo que se autoexiliase a Francia, donde escribió precisamente el libro de la agonía del cristianismo, ¿no? Él mismo dice, ¿no?, Unamuno, fui de mozo ferviente católico, poco a poco se me quebrantó la fe aquella, me encontré hegeliano y he flotado luego sin dogma alguno, pero dice, pero mi vida afectiva protestó, sentí necesidad de algo inefable, de dar algún valor positivo a lo inconocible. Yo pienso que, y es el gran capítulo, el último capítulo de este libro, que rezuma esperanza por todas partes, ¿no? Andrea dice que el camino no es otro que vivir evangélicamente en la crisis, que no se trata de defender el pasado, sino de descubrir el cristianismo como parte integrante del futuro. Bien, y no me quiero yo extender más, no soy la que tiene que hablar en este acto. Quiero dar, en primer lugar, la palabra al cardenal Carlos Osoro,
a quien el Papa Francisco le llamó para que fuera arzobispo de esta ciudad de Madrid, desde Valencia, donde estaba, y es un servicio que desempeña desde hace ya 8 años. Y al cardenal Osoro se le ha confiado el desafío de guiar, de acompañar esta iglesia grande, esta iglesia compleja, como es la Iglesia de Madrid. Él recientemente en un congreso decía que el futuro es el tiempo de Dios. Creo que también es otra persona que trata de mirar la realidad a la luz del Evangelio. Y añadía, ¿no?, hablando del futuro de la Iglesia, no aspiramos a una suerte de reconquista, pero tampoco a quedarnos relegados a una oscura sacristía. Y me consta que el cardenal Osoro se desvive porque la Iglesia en Madrid sea esta iglesia que camina junto a los hombres y las mujeres, todos los hombres y mujeres de esta ciudad, dando esperanza, dando sentido y sobre todo abriendo caminos de futuro. Así que gracias por estar aquí. Tiene la palabra don Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Riccardi, por el libro. Yo cuando lo he leído 3 veces para profundizar más en él, pero la primera vez que lo leí en castellano, vi cómo el libro de alguna forma me hacía descubrir que aquella propuesta que el Papa Francisco nos había hecho en la primera exhortación apostólica que nos regaló, Evangelii Gaudium, era en el fondo la propuesta o la forma en que Andrea Riccardi nos quería hacer ver que era necesario que en Europa nos tomásemos en serio esta propuesta, que en definitiva era tener en cuenta que estábamos en una época nueva y que esta época nueva tenía que hacer posible que la Iglesia saliese de una manera diferente a anunciar el Evangelio con el entusiasmo apostólico. Y en ese sentido, yo creo que me parece a mí, ¿no?, que el libro, el episodio de La Iglesia arde y el episodio de la Iglesia que ardía en Francia, ¿no?, asumió el aspecto simbólico de la desaparición, el peligro de desaparición, no de una iglesia de piedras, sino de una iglesia que tiene la misión de anunciar el Evangelio y que tiene que tomarse en serio que el momento histórico en el que vivimos es nuevo, es diferente. Y es un momento histórico en el que además hay deseos y anhelos de búsqueda de sentido en todos los hombres. Por eso, a mi modo de ver, el libro tiene una actualidad inmensa para mí. No podemos hacer de la Iglesia una patrimonialización cultural, es decir, a veces de las iglesias sabemos a veces lo que se ha hecho de las catedrales de España. La gente va, ve la catedral, pero ve la Iglesia caminando, ardiendo, anunciando el Evangelio, mostrando la realidad de Jesucristo, entusiasmada por una manera de vivir y de estar en medio del mundo. Y yo creo que el libro nos está evocando una crisis, pero no en sentido negativo. Nos está evocando que ante una crisis uno se prepara para salir de la misma y que es necesario salir de la misma. En ese sentido, yo quiero darle gracias, muchas gracias, Andrea, por esto. En el incendio aparecía la emergencia de una especie de inconsciente espiritual y teológico dentro de los católicos y fuera de los católicos, y que es necesario que uno asuma con todas las consecuencias. Hoy, como tú mismo nos indicas, hacen falta propuestas y entusiasmo. Y sin propuestas, es decir, que alcancen el corazón del ser humano,
sin propuestas y entusiasmo no podemos ir a ninguna parte. Y esto cuesta, porque quitar la silla y que te pongan otra, o moverte del sillón, esto nos cuesta a todos. Y cuesta en la Iglesia también. Pero es necesario. Yo te agradezco las cosas que nos dices, las propuestas que incendiaron acaloradamente debates. En la época, tú lo dices aquí, del cardenal Suard, por ejemplo, en París, cuando el mundo del trabajo lo abandonaban los cristianos, desaparecía el cristianismo de ese mundo. Y cómo con el mundo, con sacerdotes obreros, con propuestas que entusiasmaron a muchos, Yo creo que eso, o por ejemplo, con aquellas traducciones que se nos hacían. Yo recuerdo aquel libro de Wallon, El corazón de las masas, por ejemplo. Eran propuestas de entusiasmo. En definitiva, yo creo que la descristianización que hoy se da, es un hecho, necesita esta preocupación que nos entrega el autor de esta obra. La crisis de la Iglesia tiene que ser un tema que nos interrogue y nos apasione. Pero no porque creo que tenemos en la Iglesia hondura, vida suficiente para entregar y ofertar a esta sociedad en la que vivimos entusiasmo. Porque la crisis en Europa, por ejemplo, no solo es problema de los cristianos, es de toda la sociedad. Es una sociedad envejecida. Es una sociedad que no se entusiasma. Y es una crisis que a veces no interpela. Nos deja como estábamos. Y es urgente que para nosotros la realidad que nosotros vivimos nos interpele y nos entusiasme a hacer propuestas distintas. Si el 10% aquí en España asiste a misa, pero un 43% no va nunca, nos tiene que interpelar. A mí como obispo, por supuesto, pero a todos los obispos también, y a todos los cristianos. Y no para echarnos a llorar, sino para entusiasmarnos con el anuncio del Evangelio, que es necesario, es necesario. La Iglesia, él habla aquí de la Iglesia alemana inducida por la crisis y por la pérdida de credibilidad a causa de los escándalos de la pedofilia, ¿no? Pero es lo que hemos vivido también nosotros también en España, y que es necesario afrontarlo, y afrontarlo sin miedos, con entusiasmo. Nosotros tenemos, como dice Andrea Riccardi en el libro, la evangelización tiene que ser una novedad. Y tiene que serlo para la Iglesia. Una novedad permanente. Porque es algo de vida o muerte. Lo que debe hacer la Iglesia, la evangelización, con distintas modulaciones. Se puede afirmar que el camino que hemos emprendido, lo hemos emprendido con el entusiasmo que el Papa Francisco, por ejemplo, nos propone. No solamente en la exhortación, que es un marco de referencia para que nos situemos la Iglesia, una Iglesia en misión, en una nueva época de la historia, en una situación nueva de los hombres y de las mujeres. Yo quiero darle las gracias a Andrea Riccardi por este atrevimiento. Yo diría, estamos en una generación donde hay incredulidad.
y sin embargo hay necesidad. Hay necesidad de Dios. Y se manifiesta de formas muy diferentes, muy distintas. A mi modo de ver, la ruptura se produce porque la sociedad ha cambiado y porque la Iglesia no hemos hecho ese tránsito a una sociedad, o nos cuesta, o no encontramos el medio, ese tránsito a poder dar un anuncio en un tiempo nuevo y en una situación nueva. El mundo rural cristiano ha desaparecido. Yo he sido obispo en 4 diócesis ya. Las 2 primeras, Orense, el mundo rural, ha desaparecido. Yo trabajaba los veranos, el mes de julio y agosto, cuando venían los emigrantes de Alemania y de Suiza y de Francia, y yo iba aquí el calendario litúrgico yo le cambié, porque era cuando tenía la gente. Y celebrábamos las fiestas. Sí. Y era quizá el único momento que tenía esa gente para poder revivir lo que en sus pueblos de otra manera había vivido en aquellos momentos. Exactamente igual me pasó en Asturias, en la Asturias rural o en las Asturias de la cuenca minera, con una historia. El fin del mundo rural está, pero sin embargo no es el fin de la religión, como afirma Andrea Riccardi, no es el fin de la religión, es el fin de un cristianismo histórico, de una manera, pero que nos lanza o nos tiene que lanzar a vivir pues un sueño, el sueño de Compostela del que habla Andrea Riccardi, ¿no? El cardenal Martini introducía en 1991, son palabras de Andrea, precisamente desde Compostela, una reflexión. Se puede afirmar que del mismo modo que en el pasado Europa fue punto de partida de una extrema evangelización del mundo, hoy la evangelización del mundo depende de la reevangelización de nuestro continente. Bueno, yo os animo a que leáis esta obra. Yo tengo aquí muchos apuntes y muchos subrayados, ¿no? Andrea nos señala algunos textos y algunas palabras del Papa San Juan Pablo II, que a mí me parece que intentó crear un cristianismo en la historia y lo hizo sin inhibiciones del miedo o de ideologías, lo hizo con claridad y eso entusiasmó a mucha gente, ¿no? A mí me parece que este momento que estamos viviendo de Francisco, un hombre, un papa que ha sido creador de simpatía en la Iglesia y de muchos que están muy al margen de la Iglesia, pero que los ha acercado. Han visto a un Pedro que merece la pena estar al lado de él. Y esto es un signo evidente también de esa manera de comunicar el Evangelio con una pasión nueva, que es la que hace el Papa Francisco y que nos invita a tener a todos nosotros. Yo os digo que yo creo que el libro, la obra, esta reflexión que nos hace Andrea, es toda una propuesta a todos nosotros, una propuesta a un nuevo planteamiento, de la fe, que a mí me parece que lo tenemos que hacer mirando y viendo por donde nos señala Francisco. No están al margen de este leer Laudato Si o Fratelli Tutti. No están. Mirar y ver. Tenemos que hacer posible que no tengamos sacerdotes cansados u obispos cansados también.
Y esto bueno, lo dice él, no son palabras que dice él. Yo estoy repitiendo algunas cosas de las que yo he leído aquí. Es decir, lo mismo que la parroquia. ¿En qué se diferencia la parroquia que yo vivía en mi pueblito, en mi tierra de Cantabria? De entonces, ahora, cuando voy yo ahora, que hay menos gente. Es la diferencia. Se sigue haciendo lo mismo. Más de lo mismo. Hombre, no sé si hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que algo ha cambiado este mundo y este momento histórico. La crisis, por ejemplo, hay que tener en cuenta y entrar de lleno en la crisis humanitaria, en la inmigración, que nos afecta a todos. ¿Cómo dejamos espacio y sitio a los inmigrantes? ¿Cómo construir una Europa donde la sacralidad de la persona sea algo que no se discute y no poner en cuestión? Mi última carta pastoral que escribo todas las semanas. En esta semana yo hablo de una cuestión social. La vida en sí misma es una cuestión social, la más grave en estos momentos. La vida en sí misma. Bien, bueno, yo quiero dar gracias a Andrea. Cuando haces esa pregunta, ¿qué te ha ocurrido, Europa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Que no estás ahí. Y, sin embargo, quiero darte las gracias porque tú entreves caminos y nos abres caminos. De la crisis siempre se sale. En la crisis nunca estamos. Ahora tenemos que ser audaces también para salir de la crisis. Muchas gracias, Andrea, por este obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por sus palabras, ¿no? Usted insiste, ¿no?, en la necesidad de un nuevo planteamiento de la fe. Habla de que hacen falta propuestas, hace falta entusiasmo y efectivamente de sus palabras también rezuma ese entusiasmo. Yo le quiero, además, personalmente agradecer porque una de las cosas que dice Andrea en el libro, ante la crisis, hay una tentación, ¿no?, que es la de gestionar esta crisis como el que gestiona una empresa. Es decir, uno tiene menos recursos, quizás recursos humanos, optimiza los pocos recursos, cerrando algunas oficinas o lo que sea, ¿no? Esto lo podríamos llamar la gestión de la decadencia. Sin embargo, Andrea Riccardi habla, en vez de gestionar cerrando espacios, estas ciudades nuestras, como una ciudad grande como la de Madrid, necesitan multiplicar los espacios donde la presencia cristiana esté, ¿no? Y esta humanidad que sea capaz de encontrarse con todos, de dialogar con todos. Y yo en ese sentido le quiero agradecer, ¿no? Aprovecho la ocasión para agradecer el hecho de que usted haya tenido el gesto valiente, me parece también, de confiar a la comunidad de San Egidio esta iglesia donde hoy nos estamos encontrando, que es una manera de hacer presente en un barrio de Madrid una comunidad cristiana que mantiene esta iglesia abierta al culto, abierta a todos y un lugar de encuentro, como creo que estamos consiguiendo. Por lo menos este es nuestro deseo, ¿no? Bien, quiero dar la palabra ahora. La verdad que nadie de los que están en esta mesa necesita presentación, pero bueno, quiero dar la palabra ahora a Margarita Robles, ministra de Defensa. Margarita Robles, que aunque desempeña una función política, actualmente ya no es de profesión de siempre política, como todos bien sabemos, ella es magistrada, es abogada, pero algo que la honra mucho, ¿no? Es ella, y siempre lo dice, ¿no?, que cree en la política con mayúsculas, y si está en política es porque cree profundamente que puede contribuir al bien común, ¿no?, a pesar del precio que eso pueda suponer, que a veces me consta que supone un precio, ¿no? Una persona que no busca la confrontación, una persona de visión muy generosa,
una persona con convicciones religiosas que yo creo pone en práctica en su labor política, ¿no? Y siempre con una mirada, algo que es verdaderamente admirable de ella, siempre con una mirada optimista y con una mirada esperanzadora. A pesar de, hablamos de crisis y yo creo que también de crisis ella entiende bastante. También cree en la humildad de la política. Y yo sé que me consta que es una persona preocupada, interesada por la Iglesia, interesada por el futuro de la Iglesia. Y le ha tocado vivir con un protagonismo bastante especial las dos grandes pandemias que han sacudido en los últimos años al mundo. La pandemia del COVID, no podemos olvidar, pienso que nadie podrá olvidar el papel que las Fuerzas Armadas han desempeñado durante estos años tan difíciles, ayudando, apoyando en tantos lugares como residencias de ancianos, hospitales, etcétera, ¿no? Y la otra gran pandemia de la guerra, y la llamo pandemia porque bueno, ahora parece que desde que tenemos la guerra más cerca en Ucrania, a algunos quizás se les ha despertado más que la guerra existe, pero la guerra, como dice el Papa Francisco, es una pandemia que está presente de forma crónica en todo el mundo. Él habla de la Tercera Guerra Mundial en pedazos, ¿no? Por tanto, bueno, creo que los comentarios de Margarita pueden ser muy enriquecedores al acto que estamos viviendo esta tarde. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Tisca. Buenas tardes a todos. La verdad que yo en esta mesa pues me siento, no tengo ninguna cualificación ni preparación para poder estar pues con alguien como el profesor Riccardi, como el cardenal o como Tiscar, ¿no? Pues decía que el profesor Riccardi, como creyente, como historiador, ¿qué voy a decir del cardenal? ¿Y qué voy a decir de Tiscar también? Yo admiro profundamente a la comunidad de San Egidio. Y si yo hoy estoy aquí es porque yo me siento una persona que admira profundamente a la comunidad de San Egidio, y por tanto para mí es un lujo poder estar con el fundador de la comunidad de San Egidio y poder estar con alguien como muchos de los que estáis aquí o como Tiscar, que tenéis un compromiso social desde las creencias religiosas. Así que yo, para mí, una de mis identificaciones, evidentemente yo soy una persona creyente, pero también es que me siento profundamente vinculada por admiración a la comunidad de San Egidio. Yo recuerdo hace años que hice un viaje a Roma para fin de año, y el primero de año pues había una congregación de gente que gritaban en italiano: no tenemos miedo, no tenemos miedo, y era la comunidad de San Egidio. Y eso es algo que a mí me ha marcado mucho. Es decir, yo creo que en la vida no hay que tener miedo. Y sobre todo las personas que somos creyentes, no necesariamente los que seamos creyentes, todos los que sean creyentes, sino las personas que creen en un mundo mejor, que creen en un mundo más justo, que creen en la igualdad, pues el no tener miedo a comprometerte y a trabajar por esa igualdad. Y yo siempre que leo los libros del profesor Riccardi pues me hacen reflexionar. También le quiero agradecer muy especialmente el libro que me regaló de la oración, la palabra y el rostro, y me hacen reflexionar mucho. Y leyendo este libro, y sobre todo desde la visión, desde un doble punto de vista, como persona creyente y sobre todo como ciudadana. Como persona creyente, lo decía antes, para mí es muy importante esas dos cuestiones. Primero, no tener miedo a cambiar el mundo, a cambiar la sociedad, a hacer una sociedad más justa. Y en segundo lugar, el entusiasmo del que habla siempre el profesor Riccardi, del que ha hablado también nuestro cardenal. Porque creo que esa combinación de tener fuerza, de no tener miedo, de plantar cara a las adversidades, con el entusiasmo y la esperanza de pensar que un mundo es mejor, pues es algo que tiene que ser un motor nuestro de la vida, cada uno desde su trabajo y cada uno desde su responsabilidad. Si yo me acerco al libro, pues hago esa doble valoración. Una, como persona que cree que la Iglesia Católica, y lo digo muchas veces, yo tengo muchos colaboradores y muchos amigos que no son católicos practicantes, pero que sin embargo comparten, sin saberlo ellos a lo mejor, ese valor del catolicismo, de la transformación, del compromiso, de la igualdad. Y yo en ese sentido creo que las personas que tenemos esos valores tenemos una enorme fuerza para cambiar y para trabajar por un mundo más justo. Y por eso hay mucha esperanza. Hay esperanza porque todas las personas que creemos que esta sociedad se puede cambiar,
tenemos la obligación de cada día trabajar porque acaben las desigualdades, cada uno dentro del ámbito de su responsabilidad. Yo, como decía antes, soy una admiradora de la comunidad de San Egidio, cuando reparten comida, cuando hacen la oración, cuando hacen algo intelectual, cuando se implican en los procesos de paz, eso que no sale a la luz, pero que sin embargo hace que haya países lejanos en el mundo que hoy viven más seguros por el compromiso de las personas de la comunidad de San Egidio. Así que a mí esa parte de creer en las personas, yo creo mucho en las personas, yo creo que las personas tenemos un gran capital de humanidad y de generosidad. Es verdad que hay gente que no es buena, es verdad que hay gente no es buena y eso es así, pero cuantísima gente buena hay. Cuantísima gente buena hay que cuando llega el momento son solidarios, son generosos, piensan primero en los otros antes que en uno mismo. Hemos vivido la pandemia, estamos viviendo la guerra. Yo tengo un verdadero lujo ser ministra de Defensa porque estoy con unos hombres y mujeres, los militares, que están poniendo en riesgo su vida por salvar las vidas de otros. Siempre cuento un ejemplo, ¿no? Cuando la evacuación de Afganistán, ahora en el mes de agosto, 10 minutos antes de que estallara una bomba, estaban nuestros militares sacando a las personas de Afganistán para meterlas en un avión. No hay mayor generosidad que arriesgar tu propia vida para salvar la vida de los demás. Y yo creo que ese es el potencial que tenemos las personas que compartimos unos valores católicos, seamos creyentes o no creyentes. Y eso a mí me da mucho lugar a la esperanza, al entusiasmo y sobre todo al no tener miedo. Pero al mismo tiempo yo me hago una reflexión también como ciudadana y como ciudadana que está en la política. Desgraciadamente, en el mundo en que vivimos, las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Entonces todos pues, nos informamos de lo que sale en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y claro, muchas veces lo que sale en los medios, en las redes sociales, no se corresponde con la realidad. Y por eso yo creo que tenemos que ser, desde el no tener miedo, tenemos que tener la sinceridad con nosotros mismos de hacer un análisis de qué piensan los ciudadanos de la Iglesia Católica. Porque ese dato que daba el cardenal es muy importante. Solo el 10% va a misa los domingos. ¿Por qué solo el 10%? Porque encuentran cuando van a misa una respuesta a sus preocupaciones, porque encuentran en la Iglesia ese mensaje para salir a predicar el Evangelio. Pues probablemente, cardenal, no. Probablemente lo que se encuentra, no digo siempre, los domingos es, bueno, pues un discurso más o menos repetido, un discurso que hace que mucha gente esté mirando la hora a ver cuándo termina la misa, porque eso es así, nos pasa a todos. Y eso la Iglesia debería reflexionarlo. La Iglesia Católica, que ha tenido páginas, por ejemplo, con San Juan Pablo II, que hizo que Polonia fuera algo muy importante para acabar con las dictaduras soviéticas y con las dictaduras comunistas. La Iglesia Católica ahora en el mundo, ¿qué está haciendo? Hoy yo leía un editorial en La Vanguardia, que el profesor Ricordi conoce bien porque ha hecho una entrevista muy buena con Enric Juliana, pero hoy el director de La Vanguardia escribía un artículo que se titula Miedo católico al debate. Y yo creo que a la Iglesia Católica le falta algo de, no al Papa Francisco, pero cada vez que el Papa Francisco ha tenido un mensaje innovador, un mensaje nuevo, un mensaje de cambio, cuantísimas críticas hay, cuantísimas críticas hay. Y yo, fíjense que a veces hago un poco la diferencia entre lo que son los católicos como persona, con esa fuerza, con esas ganas de transformar, con esas ganas de hacer, con ese compromiso en España, San Egidio. Hoy estaba hablando con una monja, Sor Hortensia, que está en Senegal, que está haciendo una labor magnífica. Y la Iglesia como institución. La Iglesia como institución pasa como la clase política. Hoy en día uno sale a la calle y los menos valorados son los que estamos en la política. Y la Iglesia Católica como institución realmente se ha convertido en un punto de referencia donde la gente encuentre cobijo a sus preocupaciones, donde la gente encuentre ilusión, donde la gente encuentre impulso. Pues yo, sinceramente, cardenal, creo que no. Creo que no. Y eso es algo que nos debería hacer reflexionar.
¿Por qué? Porque probablemente donde hay grandes aparatos, pasa en la política, pasa en la Iglesia, los aparatos son muy contrarios al cambio. Cada vez que uno habla del cambio, por eso lo decía hoy La Vanguardia, cada vez que el Papa Francisco, Juan Pablo II en su momento, plantean un cambio, qué miedo hay. Yo el otro día estuve en una mesa redonda en la que hablaba de los católicos y la política. Y bueno, pues yo entendía la política desde la perspectiva del catolicismo como algo abierto, como algo humano, como algo generador, como algo que concilia, como algo que perdona, como algo que es humilde. Y otro de los participantes en la mesa, de otra formación política, era todo lo contrario. Era un catolicismo tajante, un catolicismo en posesión de la verdad, un catolicismo que descalificaba a todos los demás. Y yo le dije, me parece que el Jesucristo en el que usted y yo creemos no es el mismo. Y eso me preocupó. Eso me preocupó. Es verdad que también en el Evangelio Jesucristo dijo, he venido a sembrar la discordia, ¿no? Pero me preocupó. Me preocupó que ante un Jesucristo, ante unos valores católicos, podamos tener unas visiones tan diferentes. Y lo que menos me gustó es que trataban de patrimonializar. Esa persona pensaba que él era el verdadero católico, que él era el que representaba verdaderamente la Iglesia. Y yo cada día creo que tenemos que tener esa visión más abierta, más humilde y de cambiar. Y yo como creo que el que tiene que hablar es el profesor Riccardi, yo acabaría con un doble mensaje. Todos y cada uno de las personas que por ser creyentes o por compartir esos valores tenemos una obligación. Yo siempre creo mucho en esa parábola de los denarios. En la vida a cada uno se nos ha dado unas capacidades, unos como 5, otros como 2 y otros como 1. Y no tenemos derecho a guardarles nuestras capacidades en el bolsillo. Tenemos la obligación de salir, de compartir, de implicarnos. Luego nos equivocaremos, no pasa nada. Pero tenemos la obligación de compartir, de trabajar y de trabajar por un mundo más humano. Y desde esa exigencia que tenemos como personas con esos valores, al mismo tiempo yo también le pediría a la Iglesia como institución que fuera valiente, que se replanteara por qué la gente joven no se implica tanto en la Iglesia. ¿Por qué frente a una comunidad de San Egidio que está con los más pobres, que está en primera línea, tenemos muchas veces una Iglesia católica tan absolutamente conservadora que le da miedo transformar? No pasa nada porque haya un debate, no pasa nada porque planteemos el papel de las mujeres en la Iglesia, no pasa nada, el Papa Francisco lo ha hecho. Pero yo le veo que cada vez que abre un debate hay toda una serie de fuerzas que tratan de parar esos debates. Así que yo voy a dejar al profesor Riccardi con ese mensaje que él da de esperanza y entusiasmo. De aquí, de los libros del profesor Riccardi, de cada uno de los rincones, desde nuestro trabajo, en el mío, pues en el ministerio, en el de cada uno de nosotros, tenemos que aportar fuerza, entusiasmo, no tener miedo. Poner nuestros denarios encima de la mesa para que esos denarios crezcan y se multipliquen mucho. Y al mismo tiempo esa llamada a la Iglesia para que sea valiente, para que no tenga miedo al debate, para que vea que tenemos que abrirla y tenemos que abrirla desde la tolerancia, desde no creernos siempre en posesión de la verdad. A mí, Monseñor, no me gusta cuando oigo a algunos obispos que se creen que solo ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque si Jesucristo era mucho más abierto. Así que yo creo en ese Jesucristo abierto, en ese Jesucristo tolerante, en ese Jesucristo que está con los más pobres, con los más débiles. Y yo creo que a lo mejor las grandes jerarquías, a lo mejor, no sé, yo cuando oigo a los Hechos de los Apóstoles, no. Y todos eran uno y todos ponían encima de la mesa lo que tenían. Eso es lo que a mí me gusta. Así que yo en este libro, profesor, encuentro esa llamada a la experiencia, esa llamada a la esperanza también y esa llamada sobre todo al entusiasmo. Yo en mi vida quiero poner siempre entusiasmo porque el día que no pongamos entusiasmo es que las cosas no van bien. Así que desde ese llamamiento al entusiasmo a todos, yo quiero pedirle también a la Iglesia que nos dé entusiasmo, que no nos repita lo mismo y que nos dé mucho entusiasmo. Y a la comunidad de San Egidio y a todos los que forman parte de la comunidad de San Egidio, daros las gracias de corazón, porque lo que hacéis, el esfuerzo que hacéis, ese esfuerzo tan callado que llega a mucha gente, eso es algo muy, muy, muy importante. Así que muchísimas gracias.
Gracias, señora ministra Margarita, por tus palabras que, bueno, pides entusiasmo, pero das entusiasmo, porque creo que en esta mesa esta tarde no falta en absoluto el entusiasmo, ¿no? Has hablado, ¿no?, con esta visión positiva, ¿no?, que te caracteriza. Pensaba, el Papa decía el otro día, ¿no?, una lectura desesperada de la realidad no se puede llamar realista. Y es bonito, ¿no? O sea, a veces pensamos que el realismo significa ver las cosas mal, remarcarlas, no ver esperanza, y no, el realismo es ser capaces de ver el futuro, ¿no?, incluso en los momentos de dificultad, ¿no? Y hablabas de que tú encuentras a mucha gente buena y no necesariamente católica, no necesariamente cristiana, con la que te entiendes perfectamente, ¿no? Yo pienso que es una de las claves también más necesarias, uno de los caminos que tenemos que recorrer más en este tiempo, el tema de la bondad. La gente, dices, la gente es buena, hay bondad, y la bondad une, y la bondad atrae, y la bondad crea simpatía y crea lazos y crea puentes. A mí me parece que esta simpatía que decías, el Papa Francisco ha despertado una simpatía. Me parece que una de las claves es justamente el Papa Francisco ha puesto a los pobres en el corazón de la vida de la Iglesia y nos ha enseñado la ternura, nos está enseñando la misericordia como camino fundamental para ser cristianos en este mundo de hoy. Entonces me parece que es una de las claves y por ahí tenemos que seguir todos. Bueno, decíamos de entusiasmo, yo creo que el plato fuerte llega ahora. Creo que nadie mejor que Andrea Riccardi, el autor de este libro, para que nos cuente lo que ha querido transmitir con la reflexión que hace en este libro. Así que estamos encantados de poderle escuchar. Mi dispiace. Lo siento. Lo siento que no hablo italiano, o sea, que no hablo español. Y no puedo prometer aprenderlo porque ya tengo una edad, porque con mi edad ya no aprendo nada más. Pero quería dar las gracias y quería dar 3 gracias. Un primer gracias a Tiscar, que ha introducido así de bien nuestro encuentro y que ha querido con mucho entusiasmo que lo organizáramos. Ha sido para mí una ocasión de volver a España después de la pandemia, después de este corte enorme, gracias a la comunidad de San Egidio que a través de Tiscar ha organizado todo eso. Y luego quería agradecer a la señora ministra porque nos hemos visto en Santiago y yo estoy siempre asombrado del hecho de que ella utiliza su tiempo no solo como ministro de la Defensa, sino en su trabajo de diálogo con la cultura, con la fe religiosa, y trabajando desde un punto de vista muy personal. Esto me gusta mucho y le doy las gracias por estar cerca de la comunidad de San Egidio. Pero me gusta mucho, sobre todo, su capacidad de ser una política que se pone preguntas. Una política cristiana que no significa que defienda 2 o 3 valores, sino que lleva una sensibilidad y que busca un optimismo en este momento difícil, en un momento en el que no es fácil ser optimista, sobre todo para un ministro de la Defensa. Quizás por un ministro de la Economía sería todavía más difícil, pero... Y por último... Quería dar las gracias al cardenal Osoro, que no solo es arzobispo de Madrid, sino también cardenal de la Iglesia de Santa María en Trastevere. Y a su símbolo lo veo cuando voy a la oración en Santa María en Trastevere, ahí, donde está también su fotografía. Y yo diré luego cosas sobre lo que han comentado, pero quería darle las gracias al cardenal por su amistad. Y siendo lo que Margarita llama un alto miembro de la jerarquía,
su capacidad de ser simpático, humilde, cordial, hombre del diálogo, eso a mí me parece algo que dejará una huella en España, que dejará una huella en este país. Y me toca mucho. Y le doy las gracias también por cómo ha ayudado a la comunidad de San Egidio. Os invitaremos pronto en la inauguración de la Casa de los Pobres, que está aquí cerca. Los trabajos todavía no están terminados, pero muchísimas gracias. Yo voy a hablar muy poco, porque cuando uno ha escrito un libro no tiene que hablar mucho. Pero este libro lo he escrito durante la pandemia. Lo he escrito después de la quema de Notre Dame. Y la quema de Notre Dame me ha parecido una profecía. Me ha parecido el símbolo de que la iglesia arde. Pero no en una visión monumental de la iglesia, porque Notre Dame se puede reconstruir, pero hay un fuego que consume la iglesia y es el declino. Una iglesia cansada en una Europa cansada. Yo no sé si sea culpa de la iglesia o de la Europa o de la sociedad que ha cambiado, pero estamos cansados. Estamos cansados. Y este cansancio es, en mi opinión, se puede representar de diferentes formas. Es representada por una política que grita y populista. Es representada por un mundo del yo en que estamos como prisioneros. Y la pandemia nos ha bautizado como la época del yo. ¿Dónde están los partidos? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Dónde están los movimientos pacifistas? ¿Dónde está el nosotros de las comunidades tradicionales del campo? ¿Dónde están? O el nosotros de los partidos políticos. Y finalmente tenemos histerismo en nuestra sociedad, tenemos odio, tenemos rabia, pero no tenemos entusiasmo. Entusiasmo desde un punto de vista etimológico significa Dios en nosotros. Esto significa entusiasmo. Así decían los antiguos griegos. Y al final, la iglesia es el lugar del entusiasmo. Hemos celebrado la Pentecostés, hemos leído los Hechos de los Apóstoles. Decían que los apóstoles estaban borrachos y entonces muy entusiastas después de haber recibido el Espíritu. Y aquí, justamente el cardenal decía que Papa Francisco, este hombre que ha venido a Europa con una antorcha para quemar, y todos han intentado apagar esa antorcha hasta cansarle. No ganarle, pero sí cansarle. Y al final hay también una soledad del Papa en su profecía. Es la situación de los pobres puestos en el centro de la iglesia. Entonces, yo creo que todo eso llevaría a un pesimismo, pero mi libro no es un libro pesimista. ¿Por qué? Vosotros habéis dicho, Margarita y el cardenal, en nuestra sociedad hay gente buena. La mayoría de la gente es buena. Lo hemos visto durante la pandemia.
Pero no solamente los médicos, no solo los enfermeros, no solo los militares, sino también la gente común. Lo hemos visto con Ucrania. Yo lo digo solo del Observatorio de la Comunidad de San Egidio en Italia. Hemos recibido centenares de ofrecimientos de casas para hospedar a las familias de Ucrania y un ofrecimiento en dinero muy alto para los ucranianos. Hay gente buena. Y entonces un gran filósofo italiano que no era cristiano, Benedetto Croce, decía: ¿por qué no podemos decirnos no cristianos? Lo decía delante de Hitler. A mí esto me parece importante porque al fondo nuestra sociedad es una sociedad de gente buena. Necesitaría el entusiasmo del Evangelio, porque ser bueno es difícil cuando uno está solo. Y aquí, en mi opinión, hay un gran espacio de renacimiento de la Iglesia, pero también de mejoría de la sociedad, de mejora de la sociedad. Pero muchas veces me parece que no hay diálogo, que no hay un intercambio, un encuentro. Yo creo que Europa está cansada, la Iglesia está cansada, pero nuestra aventura como Iglesia no ha terminado. Y nuestra aventura como Europa no ha terminado. Porque Iglesia y Europa están vinculadas, no son la misma cosa, pero están vinculadas de forma muy estrecha, son parientes. Es verdad, en este momento tan dramático de la guerra en Ucrania, querida ministra, nosotros sentimos la necesidad y la belleza de ser europeos, de nuestra fuerza amable, de nuestra democracia. Delante de la crisis de la Iglesia Ortodoxa en el este de Europa, hemos visto las declaraciones del patriarca Kirill y las dimisiones del metropolita Hilarion, la división de las iglesias en Ucrania. Nosotros sentimos el valor de nuestra Iglesia católica, que no tendría que ser nacionalista. Nosotros en Italia, en España, en nuestras historias, como ha dicho Tiscar, tenemos el nacionalcatolicismo realizado en España. La Iglesia esperaba realizarlo en Italia con Mussolini, pero no lo ha logrado. Tenemos unos límites, tenemos unos grandes errores en nuestra historia, pero hoy yo creo que esta Iglesia, con la fuerza pobre y humilde del entusiasmo del Evangelio, puede encontrar y volver a encontrar espacio en un mundo de mujeres y hombres que quieren colaborar, que no quieren ser encasillados, pero que quieren orar, que quieren hacer el bien. Me ha llamado la atención la frase de un intelectual italiano no creyente que dice: si arde la Iglesia, no nos queda mucho, porque fuera de la Iglesia no hay nada. Es verdad. Y entonces hoy tenemos todos una responsabilidad, creyentes y no creyentes, de cambiar el mundo. Y la Iglesia nos tiene que hablar de esta esperanza, nos tiene que indicar este camino. Yo he dicho que no quería hablar mucho, pero como siempre tengo la tentación castristas en la duración de los discursos, no políticamente, por supuesto, sino verbalmente. Entonces, yo creo que tenemos que volver a hablar y hablar más y hacer cultura. Sí, el cardenal y Margherita han dicho que San Egidio es al origen de eventos culturales,
¿Cómo ponemos junto estas dos almas de San Egidio? El alma cultural y la alma con los pobres, el alma solidaria. No hay contradicción, porque esta es una cultura que nace en la vida cotidiana con los pobres y dentro de la historia, porque la fe necesita cultura. Nosotros en San Egidio no hacemos cultura académica, pero me permito de decir una palabra que puede parecer veteromarxista, sino una cultura popular, o sea, de un pueblo que vive en medio de la gente. Y en ese sentido el libro es un valor como la mano tendida al pobre y como la búsqueda de la paz. Tout se tient, dicen los franceses, todo está vinculado, porque a esto me parece a mí el cristianismo, un cristianismo vivido, pensado y vivido con entusiasmo, que mueve algunos pequeños pensamientos. Disculpadme si he hecho una apología de mí mismo, pero me estoy haciendo mayor y necesito justificación. Saludo a la embajadora de Mozambique, porque en Mozambique está el gran amor de San Egidio después de la paz de 1922. Son hace 30 años. Gracias. Muchas gracias, amigos, por vuestra paciencia. Gracias, señor ministro. Gracias, señor cardenal y señora Tiscar. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues efectivamente no faltó el entusiasmo ni desde el principio hasta el final. Andrea ha dicho que la Iglesia es el lugar del entusiasmo, y es el lugar del entusiasmo porque es el lugar del Espíritu, y no es casualidad que hemos celebrado Pentecostés exactamente el domingo pasado, y es lo que hace que la Iglesia sea siempre joven, siempre atractiva, siempre bella y siempre creativa. Así que nada, muchísimas gracias a los oradores que me acompañan en la mesa, y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y hasta la próxima. Hasta pronto.